Buen día, doctora. Vamos a hablar acerca de la evaluación de datos analíticos. Mi nombre es González Ramírez Catering y voy a continuar con la exposición. A continuación está el índice de contenidos con todo lo que vamos a abarcar. Bueno, como introducción tenemos que en el campo del análisis de los alimentos o de cualquier tipo de análisis es importante evaluar los datos obtenidos de los diversos ensayos, por lo que hay varios tratamientos matemáticos que nos permiten saber cómo manejar correctamente los datos analíticos y cómo reproducir un experimento. El presente capítulo se centra en la manera de interpretar los análisis duplicados realizados a una misma muestra en busca de exactitud y precisión, para lo cual tenemos las medidas de tendencia central. Para aumentar la exactitud y precisión, así como para evaluar el análisis de una muestra, este se lleva a cabo varias veces, como mínimo 3 análisis. Y debido a que no estamos seguros cuál es el valor más próximo al verdadero, se determina la media a partir de la siguiente ecuación, en donde tenemos que este símbolo representa la media, x sub 1, x sub 2, x sub 3 representan los valores determinados separadamente y n el número de terminaciones. Para lo cual tenemos un ejemplo. Hemos medido 4 veces una muestra de hamburguesa cruda en busca del porcentaje de contenido de humedades, para lo cual salieron los siguientes resultados que se pueden ver a continuación. En este caso, reemplazaremos la fórmula en una sumatoria de los resultados, dividiendo para el número de terminaciones, que en este caso sería 4, dando un 64,72%. Al comunicar el valor medio, se señala que esta es la mejor estimación experimental del valor. Luego tenemos la fiabilidad de los análisis. Eh, En el ejemplo anterior se obtuvo un valor medio para las humedades, pero esto no indicó cómo de repetibles eran los ensayos o cuán cerca del valor verdadero estuvieron los resultados, para lo cual se necesita de dos términos: exactitud y precisión. La exactitud hace referencia a cómo de cerca del valor verdadero correcto se encuentra una medida en particular, mientras que la precisión es una medida de cómo de reproducibles o próximas llegan a ser las medidas duplicadas. Es decir, si en una serie de ensayos se producen resultados similares, se dice que la precisión es buena. La diferencia entre exactitud y precisión va a ser ejemplificada mediante estas figuras, en el cual se imagina disparar un rifle hacia una diana. En este caso, el centro de la diana sería el valor verdadero, mientras que las balas representarían los resultados experimentales de manera individual. Tenemos aquí que en el caso de la figura A, los valores pueden estar espaciados apretadamente, es decir, que tienen una buena precisión y cercanos al centro de la diana, lo que significaría una buena exactitud. En la figura B tenemos una buena precisión porque los valores están cercanos y apretadamente, pero una escasa exactitud debido a que no se encuentran en el centro de la diana. Para la figura C y D, tenemos que en este caso ambas son escasas, tanto exactitud como precisión. Esto puede ser debido a errores o variación, lo cual en la determinación y la interpretación de resultados será muy difícil de ejemplificar. Como indicadores de la precisión, tenemos que la desviación típica es uno de los mejores. Esta va a medir la dispersión de los datos experimentales y da una buena indicación de cómo de próximos se encuentran los valores entre sí. Para ello tenemos varios casos que van a ser representados en cada uno de estos parámetros. Tenemos en el caso de que si hay muchas muestras, entonces se va a denotar por la letra sigma la desviación típica, x sub d, valores individuales de las muestras, mu, promedio verdadero de las muestras y n la población de las muestras. En el caso de que no conocemos pues, el valor correcto para el promedio verdadero que se requiere en la primera fórmula, tenemos que la ecuación va a ser ligeramente simplificada o modificada, de tal modo que podamos utilizar los datos reales que tenemos. En este caso, denominamos ahora el término sigma como la desviación típica de la muestra y va a ser reemplazada mu por
la media. En el caso de que tengamos un número pequeño de determinaciones duplicadas, es decir, que sean unas 30 o menos, que es habitual en la mayoría de ensayos, se sustituye o se agrega al divisor n-1. Y dependiendo de cuál sea la ecuación que se va a utilizar, hay varias maneras de comunicar eh, dicha ecuación. Por ejemplo, está S de x, S de n-1, sigma x, sigma n-1. Luego tenemos otro ejemplo en el que está una tabla con la determinación de la desviación típica del porcentaje de humedades en las hamburguesas crudas. En esta tabla se encuentran las medidas, el porcentaje de humedad observado con la sumatoria de estos. Tenemos la desviación típica de la media que se realiza a partir de x sub i menos la media. Y tenemos también elevado al cuadrado esta ecuación y también la sumatoria de dicha ecuación. La desviación típica en este caso va a ser la que, como dijimos anteriormente, era para un número pequeño de determinaciones duplicadas, debido a que el número de muestras o de población es menor a 30. Como la media ya la habíamos obtenido anteriormente, 64,72%, eh, lo que se realiza en este caso es reemplazar la fórmula. Ya se sacaron los valores en esta tabla y tenemos que la sumatoria da 0,257. El número de terminaciones era 4, se le resta -1 y realizando esta operación saldría 0,2927. Aproximando este número, tenemos que eh, la desviación típica es 0,293. Entonces se informaría que los resultados de la muestra promedian un 64,72% con una desviación típica de 0,293. También una vez que tenemos lo siguiente, o sea, los cálculos, tenemos que interpretar estos números y esto se realiza a partir del coeficiente de variación o también llamados desviación típica relativa, que a continuación se muestra la fórmula en donde tenemos el coeficiente de variación es igual a sigma sobre la media por 100%. Los valores ya lo habíamos obtenido, entonces solamente quedaría reemplazar la fórmula 0,293, que es la desviación típica, sobre 64,72 por 100%, lo que daría 0,453%. Entonces, el coeficiente de variación nos indica que la desviación típica es solo un 0,453% en comparación con la media, siendo un número pequeño, lo cual indica que tiene un alto nivel de precisión o reproducibilidad de los duplicados. Y como una regla, tenemos que un coeficiente de variación inferior al 5% se considera aceptable, pero esto va a depender del tipo de análisis. Gracias. A continuación, mi compañera. Continuando con la exposición de mi compañera, otro método de interpretar a la desviación típica es examinar su origen en la teoría estadística. En nuestro caso, que tenemos promedios de la muestra, estas presentan una distribución normal. Aquí podemos observar una curva de distribución con un conjunto de análisis, con un conjunto de población, en la cual el 68% de interés pertenece a más o menos 1 de desviación típica desde la media. El 95% en cambio está con un intervalo perteneciente al más menos 2 y el 99,7% al más menos 3. En otras palabras, hay una probabilidad inferior al 1% de que una muestra cayera fuera del intervalo de más menos 3. Eh, para grandes números podemos determinar el intervalo de confianza en torno a la media empleando lo que son los valores de Z. Tenemos los valores de Z. Estos valores se consultan a través de tablas estadísticas, como se ve a continuación. Tenemos los grados de certidumbre con sus respectivos valores de Z, en porcentaje de los grados de certidumbre y los grados de confianza. Ahora tenemos un ejemplo. Como no es válido para números pequeños, vamos a suponer un número de muestras de 25 muestras. Aquí tenemos la fórmula que es intervalo de confianza, que es igual
a la media más menos el valor de z por la desviación típica dividido para la raíz de n, que son las muestras. Aquí lo que hacemos es sustituir los valores en la fórmula. La media en este caso habíamos calculado que era 64,72, más menos en este caso el valor de z corresponde al 1,96 porque es el 95% como se ve en la tabla, por la desviación típica que es un 0,2927 dividido por la raíz del número de muestras, que en este caso, como mencioné, es de 25, dándonos 64,72 más menos 0,115%. Bueno, puesto que nuestro ejemplo cuenta con solo cuatro valores en el caso de niveles de humedad, no se aplica valor Z, sino vamos a aplicar grados de libertad, en el cual se consultan valores de T. Tenemos los grados de libertad que van a partir de 1 a 10 con sus respectivos niveles de certidumbre del 95, 99 y el 99,9%. Asimismo, se utiliza la fórmula que presenté anteriormente. Lo único que va a cambiar es que en vez de valor de z vamos a colocar valor de t, que son los grados de libertad. Asimismo, sustituimos los valores, la media, que es 64,72 más menos 3,18, que en este caso corresponde al valor de t, por la desviación típica dividido por el número de muestras, dividido para la raíz del número de muestras, que en este caso son los cuatro valores de los niveles de humedad, dándonos como resultado 64,72 más menos 0,465%. Interpretando, podemos decir que con un 95% de confianza, el promedio verdadero caerá dentro del 64,72 más menos el 0,465%, es decir, entre el 65,18 y el 64,25%. Ahora tenemos lo que son controles para la precisión. Destacamos dos puntos: la desviación relativa respecto a la media y la desviación promedio relativa respecto a la media. Aquí tenemos la desviación relativa respecto a la media, es útil cuando se han llevado duplicados y se consideran aceptables los valores debajo de 2%. Aquí podemos observar, tenemos la fórmula, donde esto será igual al valor de la muestra individual menos la media dividido por la media por 100. En el caso del promedio relativo respecto a la media, este será la sumatoria del valor de la muestra individual menos la media dividido por n, que es el número de muestra, dividido por la media, por 1000. Bueno, en el ejemplo vamos a utilizar los valores de las humedades, que ya habíamos mencionado con anterioridad, que teníamos cuatro, que es el 0,19 más el 0,27 más el 0,38 más el 0,06 dividido por n, que en este caso es el número de muestras, dividido a su vez por la media, que es 64,72. Por todo esto por 1000, dándonos como resultado 3,47 partes por 1000. Ahora destacamos los cálculos de error. Tenemos error absoluto, error relativo. Si no se conoce el valor verdadero, podemos calcular lo que es la precisión. Un grado de precisión bajo un grado de precisión bajo haría difícil predecir un valor real. Suponemos que en este caso, para hacer un ejemplo, vamos a suponer lo que es el valor verdadero. Ya, tenemos el error absoluto, que este será igual al valor determinado experimentalmente menos el valor verdadero. En cambio, el error relativo va a ser el valor determinado menos el valor verdadero, a su vez dividido por el valor verdadero mismo. Estos resultados se comunican con un valor ya sea negativo o positivo. Bueno, como explicaba, el ejemplo lo vamos a realizar suponiendo un valor verdadero del 65,05%. Aquí lo que hacemos es directamente sustituir en la fórmula, colocamos la media, que en este caso era 64,72, menos el valor verdadero, que es el que les mencioné, que es el 65,05, dividido por este mismo valor verdadero por el 100%. En este caso nos dará como resultado menos 0,507%. Suponemos que, como ya había mencionado, este valor se conserva en este caso el signo negativo porque nos va a indicar el sentido de nuestro error, es decir, nuestros resultados fueron un 0,507% inferiores al valor verdadero. Ahora tenemos orígenes de errores y especificidad. En orígenes de errores destacamos el error sistemático y el error aleatorio. El sistemático produce resultados que se desvían consistentemente del valor esperado.
Por ejemplo, una pipeta que se suministre un volumen inadecuado producirá un alto grado de precisión, pero sin embargo vamos a obtener resultados totalmente inexactos. Las causas pueden ser ya sea por productos químicos impuros o hasta el mismo método analítico que hayamos elegido. Tenemos el error aleatorio. Estos errores por lo general son de forma aleatoria. Estos son inevitables. Por ejemplo, la lectura de una balanza analítica o la estimación de un cambio de alguna valoración que estemos haciendo o la misma utilización de las pipetas. Tenemos como especificidad, que es un método analítico que en particular detecta solamente el componente de interés y estos son muy específicos para un determinado componente alimentario. Bueno, por ejemplo, la determinación de contenido de lactosa de los helados. Se exigirá un método específico porque los helados por lo general contienen otros tipos de azúcares. Entonces, se exigirá una especificidad. Por lo general no hay reglas para la especificidad. Cada situación es diferente y también va a depender de los resultados que yo desee obtener. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Keiko Irín. A continuación de los temas de mi compañera, les voy a hablar sobre la sensibilidad y el límite de detección, la cual son dos temas relacionados íntimamente, pero con diferentes significados. Cuestión de que la sensibilidad es relacionada con la magnitud del cambio en un aparato, es decir, un instrumento de medida, con los cambios en la concentración del compuesto, la cual esta sensibilidad se puede ajustar a nuestras necesidades, siendo esta pues una sensibilidad menor o una sensibilidad mayor. Siendo una sensibilidad menor es la cual obtenemos un análisis al mismo tiempo con muestras de concentraciones muy diversas. Posteriormente tenemos el límite de detección, que por otro lado es la menor cantidad posible que podemos detectar con cierto grado de confianza o una significación estadística. En cada ensayo debemos obtener lo que es un límite inferior, en la cual no estamos seguros si hay o no hay presencia de error, es decir, que presenta un error incierto. Posteriormente tenemos una mejor elección, donde se trabaja se concentra más la muestra y pues se trabaja alejado del límite de detección, aunque la elección escogida o la elección preferible es conocer el límite de detección sabiendo hasta dónde podemos llegar, o sea, alejados de ese límite, de dicho límite. Posteriormente, para medir este límite de detección, se, eh, se hace a través de dos partes. Uno es a través del instrumento que da los valores, y ya la parte estadística. Depende del instrumento que se utilice, es decir, un espectrofotómetro, un cromatógrafo de gases, un cromatógrafo de líquidos de alta resolución, que es el HPLC, y la parte estadística, que ya es una aproximación a una definición de un límite de detección, donde se realiza la definición matemática a través de una ecuación con tres variables, en la que se obtiene un primer variable que es el XLD, que es la mínima concentración detectable, que esto es igual a XBLK, que es la señal de un blanco, más 3 por la desviación típica de las lecturas del blanco. Esta ecuación eh, se la realiza para determinar el límite de detección eh, a través de la variación de los valores del blanco o del ruido, si estamos hablando de un instrumento. Por lo tanto, si poseemos una variabilidad alta, el límite de detección se verá aumentado. Luego tenemos el ajuste a una curva, análisis por regresión, la cual consiste en un análisis de datos en el que describe la relación y evaluación entre dos variables, eh, que nos da como resultado concentraciones desconocidas, que se determina a través de curvas de patrones o curvas de calibrado, la cual esto corresponde a la preparación de un conjunto de patrones conocidos en concentraciones crecientes, y el registro de parámetros analíticos concretamente medidos, las cuales suelen ser lo que son las observancias o el pico, el pico de área cromatográfico, la cual gráficamente se representa en un diagrama de dispersión del punto para formar
para formar una línea recta. Relaciona lo que es la concentración con la respuesta observada. Nota, tenemos en cuenta que no todas las correlaciones entre los valores observados y las concentraciones patrones son lineales, algunas son no lineales. Posteriormente tenemos la regresión lineal. Esta ya cuando se obtiene lo que son los valores o los datos de la curva de calibrado o la curva de patrones, se construye una curva de cómo, cómo se va a construir este tipo de curva. Entonces, tenemos que tomar una decisión con respecto a qué eje representar los conjuntos emparejados de datos, siendo el eje X de las concentraciones y está siendo una variable independiente, y el eje Y siendo una variable dependiente, que son los valores medidos. Como ejemplo, tenemos la determinación de la cafeína, la cual se va a llevar a cabo durante dos ecuaciones. La ecuación para una línea recta está ya vista lo que es en instrumental, donde Y son los valores medidos que podemos observar aquí, es igual a la pendiente por las concentraciones más por la concentración más la ordenada en el origen, en el ordenado en el origen. Ya, para determinar este A y B, pendiente y ordenada de origen, se utilizan lo que son las ecuaciones de regresión, donde pendiente A es igual a la sumatoria de variables, de las variables y las medias de las variables, posteriormente tenemos la ordenada en el origen B, que este es igual a la media de los valores medidos, menos la pendiente ya calculada por la media de los valores de las concentraciones. Ya. Haciendo ya uso de los datos de lo que es la imagen y sabiendo lo que son las ecuaciones y cómo se realizan, nos propone un planteamiento en el que en el que se debe calcular la concentración de cafeína de la muestra incógnita y se debe comparar con un método gráfico. Los datos para este tipo de ejemplo tenemos el dato de los valores medidos, que es 4000, el dato de la ordenada de origen y el de la pendiente. En la solución se ocupa lo que es la ecuación para una línea recta, pero despejada, en lo que se está solicitando, que es la concentración. Hacemos el cálculo, ponemos Y menos B sobre A, respectivamente los valores, y el resultado final, que es 43,468 partes por millón de cafeína. Esto comparado con el método gráfico, podemos decir que pues, está acercado o sea, sí se forma lo que es una línea recta. Muchas gracias. Mi nombre es Ariana Pardo y yo les voy a hablar un poco sobre el coeficiente de correlación. Bueno, al observar cualquier tipo de correlación, incluidas las lineales, siempre surgen preguntas de qué tienen que ver cuando trazamos líneas rectas, eso es a través de unos puntos experimentales, y también cómo están bien adjuntas los datos de las líneas rectas. También lo primero que uno debería hacer con cualquier conjunto de datos es representarlos gráficamente para ver si los puntos se adjuntan a una línea recta. Sin más que observar los datos representados gráficamente, es bastante fácil formar una opinión sobre la linealidad de las siguientes rectas. También podemos escoger regiones de la curva cuando no existe una relación lineal. Las figuras que surgen a continuación son de diferentes, son dos curvas de calibración diferentes. Donde está el cuadrito rojo, en la figura A muestra una buena correlación de datos, mientras que en la figura B muestra una correlación escasa. O sea, ambos casos podemos trazar una línea recta a través de puntos experimentales y ambas curvas dan como resultado como resultado la misma línea recta para la precisión, y la precisión es menor para la segunda, que es la B. También tenemos otro gráfico que es de color celeste, que también representan lo que son figuras
Bueno, esto cuando se traza una curva de calibrado existen otras posibilidades. En lo que vemos en la figura A, muestra que una buena correlación entre la X y la Y, aunque con una pendiente negativa, que es lo que es la correlación inversa, mientras que la figura B representa datos que no muestran ninguna correlación absoluta. Em, También en la otra diapositiva, en el coeficiente, vamos a hablar un poquito del coeficiente de correlación. Esto se define como de bien un adjunto de datos de línea recta. También esto para una curva de calibración, las situaciones lineales serían de todos los puntos experimentales. Se concentran perfectamente sobre la línea recta. A continuación, también se define el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Esencialmente, todos los programas de hoja de cálculo y representan gráficas que calculan automáticamente otros valores. También tenemos un ejemplo de lo que es el coeficiente de correlación, que hay una fórmula y también nos da un ejemplo, pero ese ejemplo ya lo explicó la compañera de la diapositiva pasada, donde estaba hablando de la curva, explicando un ejercicio de la curva de calibración de la cafeína. Eh, Como el coeficiente de correlación se lo representa con la R, esto tiene como numerología el 0,99943. Estos habitualmente los valores se comunican con al menos 4 cifras significativas. Para las curvas de calibrado deseamos que los valores de R sean próximos, que sean próximos más posibles a 1 o a -1, puesto que estos valores significan que hay una correlación perfecta, una línea recta perfecta. También tenemos lo que es la determinación, bueno, el coeficiente de determinación R al cuadrado, que tenemos como ejemplo más abajo lo que es eh, la variación de la línea recta, donde vemos una formulación que nos da el 0,114%, que es la formulación de la variación de la línea recta. También hablamos de los errores de los errores en las rectas de regresión. Mientras que el coeficiente de correlación nos cuenta un poco sobre el error o de variaciones junto a las líneas de curva, no siempre nos presenta el cuadro completo. Además, ni las regresiones lineales ni el coeficiente de correlación nos indicarán que un conjunto de datos sea particular y presente en lo que es la relación de líneas. También nos muestra un, un gráfico donde observamos nuevamente un gráfico donde nos podemos dar cuenta que las bandas de confianza muestran que la cantidad de variación que esperamos es en una área de pico. También esto es una gráfica de curva de calibración mostrando que las bandas son de confianza, con datos utilizados para representar la gráfica y así como la ecuación de la recta y el coeficiente de correlación que se expone junto a esta gráfica. Y también tenemos lo que es la última gráfica, que normalmente es una curva de calibrado que atravesará el origen por algunas situaciones que puede ser realidad, que pueden estas ir derivado conforme al alcance de concentraciones de cero. Eh, bueno, esta gráfica podemos observar que tiene un valor medido y también tiene un valor de concentración. Esta figura es una representación gráfica y de una curva de calibrado
asociado y posible derivados a una curva limitada de superior o inferior. Gracias. A continuación, mi tema a tratar es sobre la presentación de los resultados. Bueno, al tratar con resultados experimentales, siempre nos enfrentamos con la necesidad de comunicar los datos de una manera que indique la sensibilidad y también la precisión del ensayo. También las siguientes secciones que voy a dar a conocer discuten sobre cómo podemos evaluar los valores experimentales con el fin de ser precisos cuando informemos de los resultados. Como siguiente subtema tenemos a las cifras significativas. Se dice que estas se utilizan de un modo más bien aproximado para describir cierta opinión sobre el número de dígitos que se pueden incluir en un resultado. Un valor está formado por cifras significativas cuando contiene todos los dígitos que se sabe que son verdaderos y un dígito adicional que está en duda. Por ejemplo, un valor comunicado como 64,72 contiene 4 cifras significativas, de las cuales 3 dígitos son ciertos, que en este caso es 64,7, y el último dígito es incierto. De este modo, el 2 es un poco incierto y podría ser tanto 1 como 3. Por otro lado, para los ceros que pueden ser o no significativos, es necesario tomar precauciones especiales. Como primer punto está que los ceros detrás de un delimitador decimal son siempre cifras significativas. Como segundo punto está que los ceros a la izquierda de un delimitador decimal sin ninguna otra cifra precedente no son significativos. Tenemos como tercer punto que los ceros a la derecha de un delimitador decimal no son significativos, si no hubiese dígitos a la izquierda del delimitador decimal. Como último punto, tenemos que los ceros finales en un número no son significativos, excepto que se indique lo contrario. Una buena manera de medir la trascendencia de los ceros, en el caso de que las reglas anteriores resultasen confusas, consiste en convertir el número en la forma exponencial. En sí, el conocimiento de las cifras significativas y de cómo se adoptan exige una inspección minuciosa, pues las directrices pueden ser útiles, pero no siempre dan resultado, a menos que se inspeccione con detalle cada uno de los valores o números en concreto. Como siguiente subtema tenemos al rechazo de los datos. Bueno, aquí hay distintos ensayos para el rechazo de un valor discrepante. Uno de estos ensayos es el ensayo Q. En dicho ensayo se calcula cómo se muestra seguidamente un valor Q y se compara con los valores de una tabla. Si el valor calculado es mayor que el valor de la tabla, entonces el valor objetable se puede descartar en el nivel de confianza del 90%. Como vemos aquí la fórmula del valor Q, ya podemos decir que el valor Q es igual a x sub 2, que es el valor más próximo a x sub 1, el x sub 1, que es el valor dudoso, y la W, que es la dispersión, que es el rango total de todos los valores, obtenido sustrayendo el valor más bajo del valor más alto. El ejemplo muestra cómo se utiliza el ensayo para el nivel de humedades de las hamburguesas crudas, por el cual se han llevado a cabo 4 duplicados, dando los valores 64,53, 64,45, 64,78 y 55,35. El valor 55,31 da la impresión de que fuese demasiado bajo en comparación con los demás resultados.
Bueno, en nuestro ejemplo, x sub 1 sería 55,31, x sub 2, 64,45. La dispersión, que es la W, sería 64,78 menos 55,31. Ya, y todo esto calculando da un resultado de 0,97. Y con respecto a la tabla, vemos que para rechazar el dato, el valor calculado Q debe ser mayor que 0,76. Por consiguiente, tomamos la decisión de rechazar el valor de 55,31% para las humedades y no hacemos uso de él para el cálculo de la media. Gracias.